¿qué cosa es un cristiano? ¿O qué es el cristianismo? Muchas veces la gente cuando me pregunta, ¿tú de qué religión eres? Yo le dije, no, ninguna. Yo soy cristiano. Y a veces abren los ojos, uy, como huevos fritos y ¿cómo es eso? ¿Qué cosa es ser cristiano? W. Kenyon en su libro Estudios basados en la Biblia lo define de esta manera. El cristianismo es una relación entre el Padre y su familia. No es una religión, no es tener los pecados perdonados, no es unirse a la iglesia, es ser hecho una nueva creación en Cristo, es nacer de arriba, es recibir la naturaleza y la vida de Dios, es ser unido a Cristo. Y me encanta esto de que es ser o estar unido a Cristo. En Juan 15 Jesús empieza una comparación entre la vid y los pámpanos y el labrador, que es el Padre. La palabra pámpano, que es una mejor traducción, hubiera sido rama, podemos decir así, Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Tú sabes que una rama, si no tiene una vid que la sustente, no tiene vida. Pero también la rama no puede dar, la vid no puede dar fruto si no es a través de las ramas. Entonces, ser cristiano es estar unido a Cristo. Tú estás unido a Él. ¿Cómo? A través del nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? En Juan 3, Jesús conversaba con Nicodemo y le dice que te es necesario nacer de nuevo, le dice. Y Nicodemo le pregunta, hey, siendo yo viejo, ¿acaso voy a volver al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice, no, no estamos hablando de un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. En el griego también se puede traducir, tú tienes que nacer de arriba, tienes que nacer de Dios. En el mundo hay dos familias y no hay más. Esta es la familia de Satanás y esta es la familia de Dios. Una persona me decía el otro día, pues yo nunca soy de la familia de Satanás. Bueno, en Juan 8:44, Jesús, hablando de los fariseos, y a la gente en general le dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, hay una familia en la cual entran todos los seres humanos cuando nacen al mundo. Pero cuando nacen de nuevo, y por eso es necesario nacer de nuevo, tú entras a una nueva familia, a la familia de Dios. Cuando eres unido a Cristo, perteneces a esta nueva familia. Jesucristo pagó con su sangre en la cruz para que tú pudieses ser parte de esta nueva familia de Dios. Dice la Biblia que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de su amado Hijo. Por así decirlo, te has mudado. Nos hemos mudado, nos hemos cambiado de ciudad, nos hemos cambiado de reino. Antes vivíamos en el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, el reino del pecado, y ahora vivimos en el reino de Dios, en el reino de luz. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Entonces el cristiano también es ser eso, haber sido cambiado de un reino a otro, haber pasado de un mundo de tinieblas a un mundo de luz, pasado del mundo donde reinaba el pecado a un mundo donde reina la justicia. Tú has sido hecho justo delante de Dios. Él te declaró inocente y te hizo justo. Un reino donde vivías gobernado por tus sentidos físicos, lo que toco, lo que veo, lo que escucho, etcétera, etcétera, a un reino donde
Dios es el que reina y el conocimiento de su palabra nos hace reinar en esta vida. Un mundo totalmente nuevo. Ser cristiano tampoco es unirte a la religión. En las películas tú ves que le dicen a la gente, ¿te has unido a la religión? No, no nos unimos a la religión. Las religiones son por lo general un intento del hombre para alcanzar a Dios. El hombre intenta hacer algo. Cumplir los 10 mandamientos, hacer buenas obras, a veces autosufrimientos, flagelaciones, ayunos. Porque intentan así alcanzar a Dios. Pero no se puede así alcanzar a Dios. No lo puedes alcanzar por las cosas que haces. Por eso le envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y las religiones son estos intentos de alcanzar a Dios por medio de lo que tú haces. Ayer escuchábamos que hubo una explosión en un estadio en Inglaterra donde murieron 22 personas. Y la persona que lo hizo en su religión, él se sacrificó a sí mismo porque pensando que haciendo esto va a llegar al paraíso. Pero no es algo así, la religión siempre hace algo. Pero el cristianismo es algo diferente. Dios hizo algo. La iniciativa fue de Dios. Dice un pasaje que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios te ama a ti. El hombre es el objeto del amor de Dios. Tú eres el objeto del amor de Dios. Dios te ama a ti. Bueno, Dios no puede hacer otra cosa. Su naturaleza es amor. Dios es amor. He escuchado gente que dice, ¿no?, que Dios odia al pecado y Dios odia al pecador. No, Dios no odia al pecador. Dios lo ama. Dios lo ama. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Así que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si cuando tú eras pecador, Dios te amó tanto que envió a su Hijo a morir por ti, entonces ¿cómo te va a odiar? Es todo lo contrario. La naturaleza de Dios es amor y Dios te ama a ti. Entonces el cristianismo se inicia en Dios, no se inicia en ti. No es tampoco el unirte a una iglesia. Como si yo te dijera que tú por meterte a un garaje te conviertes en un carro. Nada que ver. No, el ir a una iglesia no te hace cristiano. Tú puedes ir a una iglesia y no ser nunca cristiano. Porque el cristianismo se basa en una relación con Dios. Es estar unido a Cristo. Unido con Él. Pasar a formar la familia de Dios. Entonces Dios se convierte en tu Padre, Jesucristo en tu hermano. Entras a una nueva familia. Empiezas a estar en Cristo. Tienes un nuevo nacimiento, naces tú de arriba. Te conviertes en una rama de la vid. La vida de Dios empieza a fluir en ti. Dios está en ti. Uno de mis pasajes favoritos, Colosenses 1:27. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo empieza a vivir en ti. Cristo empieza a vivir en ti. Eres tú una nueva persona. No por lo que tú haces, no por lo que te conviertes, lo que tú eres. El viejo hombre muere, la vieja persona muere. El viejo Ricardo murió un día y ahora está el nuevo Ricardo. Hace años me encontré con un amigo en la calle. Yo estaba con una amiga y él le dice a mi amiga, oye, tú no sabes las cosas que hacía Ricardo, que esto y lo otro, y le empieza a contar.
Y me dice, ¿te acuerdas, Ricardo? No, no me acuerdo. Y me dijo, pero acuérdate. No, yo no me acuerdo nada de eso. No, pero acuérdate, tú lo hiciste. Y dije, no, ese Ricardo ya se murió. Yo soy el nuevo Ricardo. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El antiguo Ricardo, con sus hechos y pecados, se murió. Está este nuevo Ricardo que está en Cristo. Con Cristo he sido juntamente crucificado y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces el cristianismo es ser unido a Cristo. Dice la Biblia que los primeros cristianos los llamaron así en Antioquía. Y la palabra cristiano en el griego significa cristito, o un Cristo pequeño. La gente lo veía a ellos y veía a Cristo. La gente te ve a ti y ve a Cristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza de los creyentes. Y si la cabeza se llama Cristo, ¿cómo se llama el cuerpo? Tú estás ahora en Cristo. Eres un hijo de Dios. Entonces, ser cristiano es ser una persona que tiene a Cristo viviendo en él. Una persona que es uno en Cristo. Pero tú me dirás, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo ser un cristiano? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, no tienes que hacer nada. Cristo lo hizo todo por ti. En esa cruz, Él pagó el precio de tu pecado y te perdonó. Tus pecados ya fueron perdonados. Wow, pero no me siento muy perdonado, dirás. Pero ya lo fueron. ¿Y qué tienes que hacer? Solamente creer. Tienes que creerle a Él. Entonces, si quieres recibir ese perdón que Cristo ya te dio, recíbelo en tu corazón. Dice, más a todos los que lo recibieron, Él les dio el poder para ser hechos hijos de Dios. Dice que si tú confías con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Entonces tienes que recibir a Cristo en tu corazón y declararlo tu Señor. Si hoy día quieres recibir a Jesús, quieres recibir la vida eterna, quieres ser un cristiano, quiero hacer una oración contigo. Haz esta oración conmigo, dile así a Dios. Padre, repite conmigo en voz alta. Padre, el día de hoy yo recibo a Jesús en mi corazón. Yo creo que Él murió por mis pecados y creo que tú lo resucitaste. Hoy día lo confieso como mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una pequeña oración. Declaraste a Jesucristo como tu Señor. Así es sencillo, crees en Él, entraste en la familia de Dios. Quiero invitarte a que asistas a una iglesia cristiana. Como hay muchas personas en varios lugares que están viendo este video, no te puedo decir una iglesia en particular, pero busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde te enseñen la Biblia. Y te animo a que leas la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, ahí Dios te va a hablar. Empieza por el Nuevo Testamento. Yo te recomiendo que empieces leyendo las epístolas, que son las cartas que escribió Pablo. Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, etcétera, etcétera. Empieza por ahí. Y otra cosa importante, comunícate con Dios. Ora cada día. Orar es conversar con Dios. No es repetir un libro de rezos, sino sencillamente una conversación con tu Padre que te ama. Bueno, eso es todo por hoy. Que Dios te bendiga.